Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de tu programa favorito, Medicina para el Corazón. Hoy hablaremos de la confrontación y la paz, o de la guerra y la paz. Sean todos ustedes bienvenidos. Medicina para el corazón. Es el momento de nuestro devocional diario, Medicina para el corazón. Un espacio en nuestro quehacer diario para reflexionar en la palabra de Dios. Conducido por Crisanto Salas. Medicina para el corazón. Iniciamos. La confrontación y la paz. Iniciamos haciendo unas dos pequeñas lecturas de Hechos de los Apóstoles que las hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Hechos 5:29 nos dice la palabra, la respuesta de los apóstoles cuando las autoridades judías les prohibieron predicar acerca de la palabra de Jesús. Dijeron los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en Hechos 4:19 hay una respuesta similar. Pero Pedro y Juan replicaron, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Hay una respuesta dura aquí por parte de los apóstoles, hay una confrontación. Tiene que ver esto con algo que el Señor Jesucristo dijo durante su presencia en la tierra, que Él había venido a traer la guerra, la espada, la pelea. Así lo dijo claramente en Mateo 10:34. No crean que he venido a traer la paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Pero, ¿cómo así? En otras versiones dice, he venido a traer la guerra. Pero la idea de nosotros es que Jesús es el Cordero de Dios, aquel que voluntariamente y sin ninguna resistencia puso su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y aquel que en alguna oportunidad dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os la doy yo. No se turbe vuestro corazón ni se intimide. Entonces contrasta con esta otra lectura. Y nosotros recordamos que, por ejemplo, Él calmó la tempestad, le dijo al viento y le dijo al mar, calma, tranquilos, quédense quieticos, y detuvo la tempestad. Ese mismo Jesús, en la tierra firme, confrontó frente a frente a los fariseos. Lo puedes tú leer en la palabra. Él les dijo cosas duras. Les dijo, ustedes son mentirosos, no obedecen la ley. Ustedes son hijos del diablo, sepulcros blanqueados. Por encima se ven puros y limpios, pero por dentro están podridos. Ese Jesús enfrentó, ese Jesús trajo espada y guerra. Ese mismo Jesús expulsó a los mercaderes del templo. Les dijo, la casa de mi Padre, casa de oración será llamada, pero ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Ese Jesús entonces nos trae por una parte la paz, pero por otra parte el conflicto y la guerra. Y es que, mi querido hermano, el conflicto muchas veces es necesario y muchas veces nos ayuda a crecer. Las guerras, a pesar de ser tan terribles, a veces traen beneficios. Muchos
adelantos de la ciencia médica, por ejemplo, han sido gracias a la guerra, y muchas veces adelantos en ingeniería, en leyes, etc., vienen a través del conflicto. El conflicto, sin duda alguna, nos ayuda a crecer. Por otra parte, el quedarnos demasiado tranquilos es también un problema. El exceso de tranquilidad nos puede llevar al fracaso. El quedarnos demasiado cómodos, demasiados conformes con la situación. Como dicen ahora, el permanecer mucho tiempo en la zona de confort nos puede poco a poco llevar al fracaso. Como buenos cristianos, entonces, debemos aprender por una parte a consolar al que está afligido, pero también a confrontar y enfrentar al que se encuentra cómodo, para librarlo de caer en el mal camino. Hay muchos de estos ejemplos en el mundo animal. Las aves, por ejemplo, esta águila, cuando sus polluelos se han desarrollado, ella misma los expulsa del nido para que salgan esos polluelos a volar. Ustedes son águilas, tienen que volar, no se deben quedar toda la vida en la comodidad del nido. Es un hecho, el conflicto trae crecimiento y a veces la palabra de Dios es necesario que sea dura. Eclesiastés 12:11 nos dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos bien hinclados son las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. En otras versiones dice que las palabras de los sabios son como clavos bien clavados, o sea, con fuerza. Con violencia es necesario muchas veces confrontar a aquel que está cómodo y se está desviando por el mal camino. Es necesaria la corrección, pero esa corrección debe ser en su justa medida. La corrección debe ser por el motivo correcto, con las palabras correctas, en el momento correcto y con el espíritu correcto. Todo en justa medida. El motivo correcto. No debemos corregir por cosas triviales sin importancia. Las palabras correctas. Hay que evitar palabras que sean demasiado hirientes o duras, y todo debe hacerse con amor. En el momento correcto. Cuando se corrige a un hijo, por ejemplo, se debe hacer por la falta que cometió hoy, para que haya correlación. No podemos corregirlo, regañarlo o castigarlo por algo que hizo hace 3 semanas o hace 2 años, porque en la mente y el corazón de ese niño ya no va a haber correlación con aquello que se está intentando corregir, y se debe hacer en el espíritu correcto, en el espíritu de Dios. Colosenses 4:6 nos dice: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis corresponder a cada uno. Todo en el justo sentido de las palabras, no con odio y con ánimo de herir, sino con ánimo en el sentido de una corrección justa, amorosa y santa. Proverbios 15 del 1 al 2 nos dice eso, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Es necesario aguijonear a nuestros prójimos, a nuestros hijos, nuestros familiares, a nuestros amigos y compañeros. Entonces, en ese orden de ideas te pregunto: ¿a quién vas a aguijonear? ¿A qué hijo, a qué compañero, a qué amigo le vas a ir a poner los puntos sobre las íes, a corregirlo, a volverlo al buen camino?
es una obligación que tenemos como cristianos. Y como no somos perfectos, debemos pensar, ¿a quién le vamos a pedir consejo? ¿De quién nos vamos a dejar aguijonear? ¿Al pastor? ¿Al sacerdote? ¿A un amigo que sabemos que es sabio? ¿A quién vamos a ir a pedir consejo? Es necesario hacerlo. Esto es el mensaje que yo te quería transmitir hoy. La palabra de Dios es paz, alegría y tranquilidad por un lado, pero por el otro también es confrontación de nuestra vida de pecado para que podamos llegar a arrepentirnos, a aceptar a Jesucristo como nuestro único y completo Salvador y podamos llegar a vivir en ese cielo, en esa tierra prometida que para todos nosotros ha sido preparado. Te doy las gracias por haberme atendido y que Dios te bendiga, te guíe, te acompañe y te proteja siempre. Amén, amén y amén.